Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es el clásico libro Influencia, nueva y ampliada de Robert Cialdini, el padrino de la influencia. Desde su publicación en 1984, ha estado 3 veces en la lista de libros más vendidos del New York Times y ha sido incluido en los 75 libros de negocios imprescindibles recomendados por la revista Fortune y uno de los 100 libros imprescindibles en la vida. Reconocido por Amazon Medio. Dos inversores, Buffett y Charlie Munger, también recomiendan este libro a los accionistas. Desde su publicación, ha sido traducido a más de 40 idiomas y durante casi 40 años siempre ha sido un éxito de ventas en todo el mundo. ¿Por qué este libro ha recibido tanta atención y tiene una vitalidad tan duradera? ¿Y cuáles son los 7 principios de influencia del libro? Cuando utilizamos estos principios para influir en los demás, ¿cómo podemos evitar que otros nos influyan? Después de escuchar este libro, encontrará la respuesta. Los temas tratados en este libro están estrechamente relacionados con cada uno de nosotros. No sé si tienes ese sentimiento. En nuestro trabajo y vida diarios, muchos de nuestros comportamientos o elecciones no los decidimos conscientemente nosotros mismos, sino que están impulsados por una fuerza inexplicable. Por ejemplo, originalmente solo querías pasear por el centro comercial, pero cuando te diste cuenta, ya habías comprado un montón de productos o inconscientemente te sentirías atraído por atracciones populares y harías cola durante horas para registrarte, o simplemente no querías ir, fiesta, moda que no querías seguir, tareas que no quería realizar, pero al final no aguanté y elegí obedecer. Este libro nos dice que la razón por la que las personas suelen tener un comportamiento tan obediente e inconsciente es porque en un entorno lleno de información masiva, obedecer a los demás puede ayudarnos a reducir el costo y el riesgo de filtrar información y tomar decisiones. Después de entrar en la era de Internet, la información que recibimos todos los días se ha disparado y un comportamiento obediente como este se ha vuelto cada vez más común. Sin embargo, cuando hablamos de este fenómeno no pretendemos criticarlo. Se puede ver que en realidad revela un instinto del ser humano que es difícil de cambiar. Después de comprender este instinto, el siguiente paso en el que debemos pensar es cómo utilizarlo mejor para nosotros mismos. Este libro analiza este tema. El libro habla de 7 principios de influencia, cada uno de los cuales es en realidad un punto desencadenante del comportamiento obediente. Comprender estos principios no solo puede ayudarnos a comprender mejor las influencias del mundo exterior que intentan coaccionarnos, sino que también puede ayudarnos a liberar mejor nuestra propia influencia y lograr los resultados que deseamos. En los últimos años, es posible que vea muchos libros o cursos en el mercado que tratan temas similares. Sin embargo, muchas opiniones o debates sobre cómo influir en los demás y cómo evitar el cumplimiento inconsciente pueden encontrar sus raíces en este libro. El autor de este libro, Robert Cialdini, es profesor de psicología y marketing en la Universidad de Arizona, también trabaja en la Universidad de Stanford y otras universidades. Es elogiado por la Asociación Americana de Psicología como la mejor psicología en el campo del marketing. Inicio. No solo creó su propia empresa de consultoría sobre influencia en el lugar de trabajo y trabajó en muchas empresas Fortune 500, sino que también utilizó conocimientos profesionales relacionados con la influencia para ayudar a Obama a ganarse los corazones y las mentes de la gente en las elecciones presidenciales de ese año. Este libro reúne los resultados de sus investigaciones en los campos de la negociación, la psicología y otras áreas relacionadas con la influencia durante los últimos 30 años. Este libro se publicó por primera vez en 1984. En la versión original, el autor hablaba de 6 principios de influencia: preferencia, reciprocidad, autoridad, prueba social, coherencia del compromiso y escasez. Hablaremos de estos más adelante. En la nueva versión mejorada de 2021, el autor agregó un nuevo principio de influencia llamado alianza. También nos centraremos en esta parte del contenido actualizado. Además, en la nueva versión mejorada, el autor también ha realizado un cambio importante, es decir, dividir los 7 principios de influencia en 3 categorías según los propósitos que pueden lograr. El primer tipo es establecer una relación amistosa con las personas, porque si la otra parte tiene una impresión favorable de usted cuando le envía un mensaje, entonces le será más fácil aceptar su mensaje. El segundo tipo es reducir la incertidumbre sexualidad, es decir, hacer que la otra persona se mantenga firme en su mente y piense que es sabio aceptar su mensaje. La tercera categoría es el paso final, estimulando la acción. Dicho esto, también puedes sentir que estos 3 tipos de principios están dirigidos a las diferentes etapas en las que liberamos influencia a la otra parte. Al tomar acciones de acuerdo con estas etapas, paso a paso podemos dejar que la influencia desde el nivel de relación al nivel de información y luego al nivel práctico. En la siguiente interpretación, también clasificaremos y explicaremos los 7 principios de influencia del libro de acuerdo con estas 3 etapas. Antes de explicar, puedes hacer una pausa de unos segundos y pensar qué efecto deseas lograr más a través del principio de influencia, luego concéntrate en comprender el tipo de herramientas que más necesitas. Primera parte. Principios de influencia para cultivar relaciones, agrado, reciprocidad y alianza. Hablemos primero del principio de preferencia. Significa que si una persona ya se ha enamorado de una determinada persona o cosa, le resulta fácil amar todo y poco a poco aceptar conceptos, productos, etc.
Entonces, los factores desencadenantes de la influencia aquí son las personas y las cosas que te gustan. Por ejemplo, el autor da un ejemplo: todos tenemos la sensación de que los productos recomendados por buenos amigos que nos rodean serán más confiables y dignos de comprar. Curiosamente, una encuesta realizada por una empresa profesional muestra que una vez que las personas cercanas a usted se vuelven molestas, como después de una ruptura, y su expareja se convierte en un exnovio o exnovia, su confianza en sus recomendaciones también se reducirá considerablemente. Si utilizamos datos para demostrarlo, comparado con comentarios de desconocidos en Internet, es incluso un 66% menor. Para otro ejemplo, el libro menciona que en 2016 se estrenó una serie de películas de Star Wars muy popular llamada A Star Wars Story, Rogue One. Inmediatamente después, las ventas de un SUV de marca compartida llamado Rogue de Nissan Motor también aumentaron casi un 50%. Además, algunos estudios han encontrado que algunas tiendas están etiquetadas como ofertas especiales, pero en realidad los precios no son mucho más baratos, pero aún así es probable que las compremos. Esto se debe a que hemos comprado cosas realmente baratas y asequibles en el pasado, por lo que estas experiencias se asocian automáticamente con la etiqueta visual de oferta especial. Esto nos hace pensar inconscientemente que el producto que tenemos delante también debería ser más rentable. Todos estos ejemplos reflejan la influencia provocada por personas o cosas que le gustan a la gente. También existe un principio llamado reciprocidad, que significa que si recibimos algún beneficio de otros, psicológicamente querremos devolverlo. Los autores explican que hay dos razones principales para esto. La primera razón es que después de recibir los beneficios de los demás, desarrollaremos un sentimiento de endeudamiento que nos pesará como una piedra. Automáticamente queremos deshacernos de él. La segunda razón está relacionada con las reglas sociales universales. Inconscientemente creemos que una vez que alguien se aprovecha de los demás y no es agradecido, será rechazado por el grupo social y considerado una persona ingrata. Esta es una presión social implícita. Por eso funciona el principio de reciprocidad. Y su desencadenante es muy sencillo, que son unos pequeños favores impuestos de antemano. Por ejemplo, en la vida muchas veces nos invitan a probar nuevos productos en la puerta de una pastelería, recibir snacks y bebidas gratis mientras esperamos una mesa, recibir un pequeño obsequio antes de rellenar un cuestionario, etc. En realidad, estos están mejorando la cooperación de las personas a través del principio de reciprocidad. El libro también habla de un caso de negocio real. En 2013 se produjo una huelga general de conductores de autobuses en Boston, Estados Unidos, que causó grandes inconvenientes en los viajes de los ciudadanos. Entonces Uber simplemente alquiló los autobuses y prometió brindar servicios de transporte gratuitos a todas las escuelas públicas de la ciudad. Esto puede parecer un acuerdo que genera pérdidas, pero resulta que el número de pasajeros de Uber en Boston ha mejorado mucho desde que se concedió este favor. Esto se debe en gran medida a que desencadena la mentalidad de reciprocidad de las personas. Bien, ahora que hemos hablado del principio de preferencia y del principio de reciprocidad, hablemos del principio de alianza. Este es un nuevo principio al que dedicamos mucho espacio y nos centramos en la versión recientemente actualizada de este libro, por lo que dedicaremos un poco más de tiempo aquí. De hecho, el núcleo del principio de alianza es muy simple: en una frase, significa que las personas serán más obedientes con quienes pertenecen al mismo grupo que ellos. El mismo grupo mencionado aquí significa tener una identidad relativamente unificada, como familia, etnia, país, origen político, etc. Según este estándar, las personas dividirán automáticamente a otras personas en dos grupos, nosotros y no nosotros. Las personas que pertenecen al grupo nosotros pueden ganar más confianza y reconocimiento, y generar más cooperación. Este fenómeno ha sido explicado claramente en la investigación de la neurociencia. Las investigaciones han descubierto que los circuitos cerebrales que representan mentalmente los dos conceptos de yo y otros cercanos son en realidad los mismos. Es decir, mientras las neuronas de un concepto estén activadas, las neuronas del otro concepto también lo estarán, por lo que inconscientemente entregaremos nuestra confianza a aquellos que creemos que son el mismo grupo de personas. En este punto se hace evidente el factor clave que puede desencadenar el principio de alianza, es decir, la identidad generada en el grupo. El libro utiliza un término más conciso llamado sentido de alianza. Entonces, ¿qué genera una sensación de alianza? Los científicos del comportamiento han descubierto que existen dos tipos principales de factores: uno se llama unidad de mente y cuerpo y el otro se llama unidad de acción. La unidad de mente y cuerpo se puede lograr de forma innata, porque se producirá a través de la comunidad de sangre y geografía. Para decirlo sin rodeos, es más probable que tenga este sentido de alianza entre usted y aquellos parientes que están relacionados por sangre y compañeros del pueblo que han vivido en la misma tierra natal. Por supuesto, lo mismo ocurre con los parientes lejanos con genes superpuestos y las personas del mismo país o región. Si subestimas este sentido de alianza entre cuerpo y mente, puedes incluso sufrir muchas pérdidas. El famoso esquema Pansy de Madoff, en Estados Unidos, quedó al descubierto en 2008 y defraudó a los inversores por decenas de miles de millones de dólares. Entre las primeras herramientas de Madoff para ganarse a los inversores, una muy importante fue este sentido de alianza de unidad de mente y cuerpo.
Sabemos que un esquema Ponzi consiste en utilizar el dinero de nuevos inversores para pagar altos rendimientos a los antiguos inversores, crear la ilusión de ganar dinero y luego defraudar a más inversiones. Según un viejo dicho chino, está derribando este muro. Reparar el muro occidental, o el lobo blanco con las manos vacías. En 1919, el especulador Charles Ponzi utilizó este engaño para ganar dinero a gran escala, pero luego quedó al descubierto y le dio el nombre de esquema Ponzi. El esquema Ponzi-Madoff, que conmocionó al mundo en Wall Street en 2008, duró más de 20 años. Miles de inversores fueron engañados y el monto del fraude alcanzó los 65.000 millones de dólares. ¿Cómo tuvo éxito Madoff? Se han realizado varios análisis sobre esta cuestión, algunos partiendo de las debilidades del pensamiento de los inversores y otros centrándose en métodos de fraude específicos. El libro de hoy puede proporcionarnos una nueva dimensión explicativa, es decir, la identidad común dentro de la alianza. Madoff es judío, por lo que los grupos judíos son las víctimas más importantes del fraude de Madoff. Aprovechó al máximo la confianza generada por el sentimiento de alianza de unidad de mente y cuerpo, buscando inversores judíos con una identidad común, y luego los convenció de que invirtiendo con este profesional, uno de los suyos, no tienes que preocuparte en absoluto por ganar dinero, el problema. Más tarde, gracias a las presentaciones de conocidos, cada vez más judíos cayeron en la trampa, uno tras otro. Por eso, en el círculo, el fondo de Madoff también se llama fondo judío. Por cierto, el creador del esquema Ponzi, Charles Ponzi, era un inmigrante italiano. Y gran parte de sus objetivos de caza son sus compatriotas italianos. De lo que acabo de hablar es del sentido de alianza generado por la unidad de cuerpo y mente, que se basa en lazos de sangre innatos y puntos en común regionales. El segundo factor que menciona el autor para crear un sentido de alianza es la unidad en acción, que proviene principalmente de la experiencia adquirida de acción conjunta. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo se ha registrado en investigaciones arqueológicas y antropológicas que todas las sociedades humanas han tenido acciones coordinadas, como cantos colectivos, danzas, oraciones, cantos, celebraciones de ceremonias, etc. Estas actividades no son solo para cultivar sentimientos o una simple formalidad, tienen un papel muy importante que es fortalecer el sentido de alianza entre los participantes a través de experiencias de acción común, permitiéndoles creer desde el fondo de su corazón que pertenecen a este grupo. Soy el mismo tipo de persona que la gente que me rodea, estamos en el mismo grupo. Podemos ver muchos ejemplos de cómo crear un sentido de alianza a través de la unidad de acción. Pueden servir para muchos propósitos diferentes. Por ejemplo, cuando las personas de un grupo de trabajo se acaban de conocer, suelen organizar actividades y completar algunos proyectos deportivos colectivos para facilitar la comunicación y la colaboración posteriores. Además, veremos que cuando algunas empresas lanzan nuevos productos, deben alquilar un lugar para decenas de miles de personas, realizar demostraciones y explicaciones in situ y, simultáneamente, transmitir en vivo en línea. Estos son para permitir que las personas en el sitio y viendo la transmisión en vivo establezcan una creencia común en este producto, de modo que la base de usuarios del producto pueda irradiar a más personas. Además, antes del inicio de un gran proyecto, algunas empresas celebrarán una reunión de grupo, darán un discurso de movilización en la reunión e incluso dejarán que todos griten consignas juntas una vez finalizado el proyecto. Convocarán a todos para cortar el pastel y celebrar. Estos son para movilizar los esfuerzos de todos, el espíritu de cooperación, conquistando ciudades y territorios juntos. Hay una frase así en el libro, que se utiliza para explicar el poder de la unidad de acción, que es muy precisa. Dice, cuando las personas actúan en unidad, están verdaderamente unidas. Y cuando crees que perteneces a un determinado grupo, inconscientemente proyectas tu confianza en ti mismo hacia ese grupo, y entonces es más fácil para este grupo ejercer influencia sobre ti. Hasta ahora hemos hablado de los 3 principios de influencia utilizados para cultivar relaciones: preferencia, reciprocidad y alianza. Descubrirá que estos 3 principios en realidad están ordenados según relaciones unidireccionales, bidireccionales y multidireccionales. Verá, la preferencia se refiere a agradar a los demás, alguien o algo unilateralmente, la reciprocidad se refiere al intercambio igualitario entre ambas partes, la alianza final involucra a más sujetos, y significa que las personas serán sumisas a otras personas en el mismo grupo, por lo que es una alianza múltiple. Relación direccional. En términos generales, lo que nos dicen estos principios es que si queremos influir al máximo en una persona, primero debemos establecer una relación relativamente cercana o amistosa con ella. Porque cuando envía información e influencia a la otra parte, si la otra parte tiene una impresión favorable de usted, o siente que ha sido favorecido por usted, o siente que es la misma persona que usted, entonces será más probable para aceptar tu mensaje influenciado por ti. Pero al mismo tiempo, si no somos el remitente de información, sino el receptor de información, entonces también debemos tener cuidado de si alguien está utilizando estos principios de influencia para empujarnos a comportarnos obedientemente. El libro también ofrece algunas sugerencias para afrontar la situación. Por ejemplo, si en un escenario de transacción la otra parte nos da algunos descuentos al principio, podemos aceptarlos generosamente, pero si luego hace otra solicitud, entonces debemos eliminar conscientemente las acciones preferenciales anteriores. En sí mismo vale la pena concederlo.
Otro principio importante es separar emocionalmente a la persona que hace la solicitud de la solicitud misma. Esto significa que puede agradarle mucho a la otra persona, o sentir que la otra persona es del mismo tipo que usted, pero cuando la otra persona hace a veces, debes hacer conscientemente una separación de temas y recordarte que debes tomar decisiones basadas únicamente en la solicitud en sí, y no transferir tus sentimientos sobre las personas a las cosas. La segunda parte. Ahora que hemos hablado de cultivar relaciones, hablemos del siguiente tipo de principio de influencia: reducir la incertidumbre. ¿Por qué la reducción de la incertidumbre hace que otros sean más susceptibles al cumplimiento? El autor dice que esto se debe a que cuando la situación no está clara y nos sentimos inseguros, es más probable que creamos que los demás tienen razón. Los otros, mencionados aquí, se pueden dividir en dos categorías. La primera categoría es una persona con autoridad, lo que corresponde al principio de autoridad en el principio de influencia. La segunda categoría son las imágenes de grupos sociales, que en nuestra mente son la mayoría de las personas en la sociedad, lo que corresponde al principio de influencia. De identidad social. Hablemos primero del principio de autoridad. Muchas veces, la gente tiende a creer que las figuras de autoridad tienen más conocimiento y poder, y debería ser una buena elección seguir sus opiniones. En realidad, esto refleja que estamos buscando inconscientemente un atajo de pensamiento para nosotros mismos. Y en este atajo, elegiremos creer en las opiniones de las autoridades. Además, la persona autorizada aquí no es necesariamente una autoridad real. Mientras tenga un sentido de autoridad, será más fácil conquistar a los demás. El libro da un ejemplo. El autor dijo que había un anuncio que lo impresionó profundamente. Este es un comercial de televisión de un jarabe para la tos. Como fármaco, naturalmente requiere información profesional para convencer al público. Sin embargo, la persona que aparece en el anuncio de jarabe para la tos no es un médico real, sino un actor que alguna vez interpretó a un médico en la exitosa serie de televisión, y su personaje era muy popular entre los espectadores en ese momento. El contenido de este anuncio de jarabe para la tos es muy sencillo: le pide al actor que se disfrace de médico profesional y le presente los beneficios del jarabe para la tos a una joven madre. Al final, el anuncio fue un éxito y las ventas aumentaron significativamente. Como puede ver, incluso si el público sabe que esta persona es solo un actor que ha interpretado a un médico, eso no impide que el producto se venda en pleno apogeo. La razón clave de esto reside en el sentido de autoridad que poseen los actores. La principal fuente de este sentimiento de autoridad es la asociación del público con los papeles desempeñados por el actor y las tramas médicas de la serie de televisión. Además de las asociaciones de roles, los títulos, la vestimenta y los identificadores adicionales también pueden darle a una persona un sentido superficial de autoridad. Los autores creen que al diseñar estos elementos superficiales, será más fácil ganar confianza, si no demostrar sustancialmente, que la identidad autorizada es genuina. Por lo tanto, en opinión del autor, tanto la verdadera identidad de la autoridad como las características aparentes de la autoridad pueden ser factores desencadenantes del principio de autoridad. Por lo tanto, el autor también sugiere que desde la perspectiva del destinatario de la información, si desea protegerse del impacto negativo de la influencia autorizada, debe plantearse dos preguntas al enfrentarse a algunas de las llamadas figuras autorizadas que hablan. La primera pregunta ¿es esta autoridad un verdadero experto? Esto puede desviar nuestra atención de las características autoritarias superficiales y centrarla en la evidencia real de sus credenciales. La segunda pregunta es ¿este experto está diciendo la verdad? Esto requiere que escuchemos conscientemente diferentes voces profesionales y no concluyamos cosas basándonos en las palabras de una sola persona. Después de hablar del principio de autoridad, el siguiente principio del que queremos hablar es la prueba social. El principio de prueba social establece que si queremos persuadir a alguien para que haga algo, solo tenemos que demostrarle que más personas están haciendo lo mismo. Esto es fácil de entender, porque la gente cree inconscientemente que seguir a la mayoría de las personas en la toma de decisiones conducirá a una mayor tasa de precisión. En respuesta a este fenómeno, el libro cita una cita intrigante: la gente tiende a imitarse unas a otras cuando son libres de actuar. Esta frase proviene de Eric Hofer, el líder del movimiento de masas estadounidense. Lo que quiere expresar es que la imitación de las personas entre sí no proviene necesariamente de la coerción de los demás, sino que es una elección activa que las personas tienden a hacer en un estado de libertad. Este principio, aplicado en el ámbito empresarial, se ha convertido en algunos métodos de marketing que vemos a menudo. Por ejemplo, organizar personas especiales para que aplaudan durante las actuaciones, contactar a varios expertos en medios para promocionar productos, restringir el flujo de clientes en la tienda para que los clientes que esperan se formen en fila en la puerta para atraer la atención, etc. La eficacia de estos métodos de marketing también refleja en gran medida el principio del reconocimiento social, porque todos ellos permiten a la gente ver que muchas personas están tomando la misma decisión y luego, inconscientemente, se unen a ella. Sin embargo, cuando estamos en un grupo social, no solo la acción es contagiosa, sino que también lo es la inacción. Por ejemplo, el libro menciona el fenómeno de que cuando una víctima necesita ayuda urgente, aunque hay mucha gente yendo y viniendo a su alrededor, o hay mucha gente mirando, nadie está dispuesto a levantarse y ayudarla. En el pasado, habríamos visto esta indiferencia grupal como una falta de justicia.
Pero si lo miramos desde la perspectiva de la identidad social, comprenderemos mejor este fenómeno. Los transeúntes, cuando descubren a la víctima, normalmente no saben exactamente lo que está pasando, por lo que, por instinto humano, primero deben caracterizar la situación antes de actuar. Sin embargo, cuando hay muchas personas, las personas tenderán a observar primero las reacciones de otras personas para decidir su próximo paso. Por lo tanto, cuando los transeúntes observan que nadie a su alrededor viene a ayudar, inconscientemente piensan que no deben esforzarse en ayudar. Entonces, desde la perspectiva del buscador, si quieres romper este punto muerto, debes tomar medidas para sacar a los espectadores del estado de reconocimiento social. Por ejemplo, algunas investigaciones han sugerido que si tienes un accidente y hay alguien que pasa a quien puedes pedir ayuda, la mejor manera es señalar a una persona específica entre la multitud para que te ayude. En este momento, puedes dejar temporalmente la etiqueta, mirarlo fijamente o señalarlo directamente con la mano y decir, el tipo de azul, por favor ayúdame a llamar a una ambulancia. Siempre que la identidad del ayudante sea clara, la probabilidad de rescate también será mayor. Además, volvamos al propio principio de reconocimiento social. Si hemos reconocido la existencia del principio de prueba social y nos hemos dado cuenta de que no queremos vernos afectados por las acciones o inacciones de otros, o de la llamada mayoría, en nuestras decisiones. Bueno, antes que nada debemos tener cuidado con la evidencia social falsificada, y saber que el comportamiento de unas pocas personas o un grupo de personas que ves no puede representar a todo el grupo social. Además, lo más importante es darnos cuenta de que las decisiones no deben basarse en lo que hacen otras personas, sino seguir nuestra propia voz interior. La tercera parte. Hemos hablado de dos tipos de principios de influencia. La primera categoría son los principios utilizados para cultivar relaciones, incluidas la preferencia, la reciprocidad y la alianza. La segunda categoría son los principios utilizados para reducir la incertidumbre y hacer que las personas sean más obedientes, incluidos el principio de autoridad y el principio de identidad social. Deberías haber notado que cuando hablamos de esto, primero hablamos de por qué estos principios pueden promover la realización de la influencia desde la perspectiva del emisor de la influencia, luego hablamos de cómo protegerse o prevenir la influencia desde la perspectiva del receptor de la influencia. Estos principios. A continuación, seguiremos esta idea y hablaremos del tercer tipo de principio de influencia. En comparación con las dos primeras categorías, la tercera categoría de principios es más propicia para estimular directamente la acción, por lo que el autor los resume como principios que inspiran la conducta. Hay dos en total, uno es el principio de coherencia del compromiso y el otro es el principio de escasez. Hablemos primero del principio de compromiso constante. La razón por la que funciona es que las personas tienen un profundo deseo de ser coherentes en sus palabras y acciones, y este deseo se convertirá en una importante fuerza impulsora de nuestras acciones. A veces, las personas cumplen sus promesas de mantener una imagen personal coherente, incluso a expensas de sus propios intereses. Por ejemplo, el libro menciona que en Estados Unidos, algunos fabricantes de juguetes tienen una estrategia para impulsar las ventas. Cada año, justo antes de Navidad, se diseña un juguete nuevo muy atractivo y luego se anuncia en la televisión. Los niños pedirán a sus padres que les regalen este juguete en Navidad. Sin embargo, los fabricantes de juguetes están jugando una mala pasada, solo lanzarán al mercado una pequeña cantidad de este nuevo juguete, mientras lanzan una gran cantidad de otros juguetes del mismo precio. De esta forma, muchos padres no pueden comprar juguetes nuevos y solo pueden comprar un juguete del mismo precio como regalo para sus hijos. Enero y febrero después de Navidad suelen ser el periodo de bajas ventas de juguetes. En ese momento entraron en juego los planes previos de los comerciantes de juguetes. Comenzaron nuevamente a anunciar ese nuevo juguete en la televisión. Después de que los niños lo vean, correrán a molestar a sus padres y les dirán, «Lo prometiste. Lo prometiste». En este caso, aunque los padres se muestran reacios a gastar más dinero, por lo general siguen cumpliendo con sus compromisos anteriores. De esta forma se apoyaron las ventas del juguetero en enero y febrero. En el ámbito empresarial, existe otra forma de utilizar el principio de compromiso y coherencia, llamado umbral, que algunas empresas utilizarán para construir relaciones con los clientes. En concreto, es hacer un pequeño negocio con un cliente a un precio muy favorable, aunque pierdas algo de dinero, no importa. Porque esta pequeña empresa no se trata de obtener beneficios en absoluto, su verdadera intención es establecer un compromiso con los clientes. Una vez que el cliente acepta esta pequeña solicitud y compra el producto, la posibilidad de aceptar una solicitud mayor la próxima vez es mayor. Al final, será como pisar un umbral, intensificando gradualmente los intereses comerciales de cada uno. Veamos otro principio de influencia que ayuda a inspirar acción, la escasez. El autor propone que el miedo a algo puede motivar a las personas a actuar más que el deseo de obtener algo. Las cosas escasas hacen que las personas sientan que son valiosas porque son raras, y si no las obtienen, es su propia pérdida, lo que aumenta el valor de una cosa a los ojos de las personas y hace que la gente quiera poseerla aún más. Con el principio de escasez también podemos explicar algunos comportamientos aparentemente irracionales en los negocios. Por ejemplo, hay un caso clásico en la historia de la compañía Coca-Cola, ocurrido en Estados Unidos en 1985. La revista Time lo llamó, el fiasco de marketing más doloroso de la década.
Ese año, Coca-Cola decidió actualizar su fórmula y lanzar una nueva Coca-Cola para reemplazar el producto original. Inesperadamente, provocó la indignación pública de los fanáticos, lo que llevó a cientos de miles de amantes de Coca-Cola a unirse y lanzar un llamamiento a nivel nacional. La Coca-Cola antigua vuelve a estar en las estanterías. Sin embargo, lo que desconcertó a los ejecutivos fue que lanzar nuevos sabores no era una decisión apresurada. Habían pasado 4 años realizando una prueba de sabor comparativa con 200.000 personas en 25 ciudades y descubrieron que la preferencia de la gente por la nueva Coca-Cola era de hecho un 10% mayor. Verá, este tamaño de muestra no es bajo, porque el resultado final es opuesto. La propia Coca-Cola tiene problemas para entender por qué. Posteriormente, el autor Cialdini se puso de pie y dijo que la única clave para resolver este misterio es el principio de escasez del que estamos hablando. Durante la etapa de prueba de sabor, la Coca-Cola nueva era un producto escaso y aún no se había vendido públicamente en el mercado. La gente estaba ansiosa por probarla primero. Al mismo tiempo, debido a su frescura, la mayoría de la gente creía que la Coca-Cola nueva era superior en sabor. Sabor. Pero una vez que la nueva fórmula llega a los estantes, ¿qué sucede después de que la fórmula anterior sea eliminada de la lista? El escaso objeto fue reemplazado por Old Coke, basándose en el mismo principio. Old Coke volvió a ser la favorita de la gente. Por tanto, el desencadenante del principio de escasez es una señal de que algo está empezando a escasear, o incluso a desaparecer pronto. El libro señala que esta señal de escasez no solo puede reflejarse en la cantidad, como el ahora común marketing del hambre, sino que también puede reflejarse en la escasez de ciertos elementos. Por ejemplo, el tiempo es un elemento escaso. Especialmente algunos vendedores a quienes les gusta presionar para vender, enviarán varias señales para decirte que si quieres comprar a bajo precio, ahora es la fecha límite. Después de este pueblo, esta tienda ya no existirá. Por otro ejemplo, las características del producto también pueden convertirse en elementos escasos. Por ejemplo, Dyson ha solicitado más de 1000 patentes de tecnología de motores digitales para sus productos. Esta ventaja ha ayudado a Dyson a ganar con éxito una influencia enorme y única. En definitiva, la escasez incluye dos formas, cantidad y elementos. La razón fundamental por la que funciona el principio de escasez son las pérdidas futuras que ninguno de nosotros quiere afrontar. En este punto hemos terminado de hablar del tercer tipo de principios de influencia, es decir, principios de influencia que pueden inspirar la acción. Entonces, como de costumbre, todavía tenemos que analizar qué debemos hacer si queremos resistir la influencia de tales principios desde la perspectiva del receptor de la influencia. Como puede ver en el libro, uno de los métodos más básicos es recordar nuestras verdaderas intenciones. Por ejemplo, originalmente prometimos algo a otros, pero luego otros nos dijeron que las condiciones externas habían cambiado. El autor sugiere que en este momento deberíamos preguntarnos, si hubiéramos captado la situación actual y hubiéramos regresado al punto en el que asumimos el compromiso, ¿habríamos asumido el mismo compromiso? Esto puede ayudarnos a resistir la situación en la que alguien utiliza promesas para secuestrarnos. Por otro ejemplo, si de repente se le recuerda a un producto que se agregó anteriormente al carrito de compras que hay escasez de existencias, en este momento no se apresure a realizar un pedido, sino que regrese al momento en que lo agregó al carrito. Carrito de compras. Pregúntese por qué lo agregó al carrito de compras en ese momento y por qué lo agregó al carrito de compras, por qué no lo compró de inmediato. De esta manera, antes de actuar, presionar el botón de pausa y tomarnos unos minutos para reflexionar sobre nuestras verdaderas intenciones puede ayudarnos a calmar nuestras emociones temporalmente intensificadas y evitar tomar decisiones apresuradas por impulso. Lo anterior es la esencia de la interpretación de este programa. Ahora, repasemos estos 7 principios de influencia. En este libro, el autor divide los 7 principios de influencia en 3 categorías según los propósitos que pueden lograr. La primera categoría son los principios utilizados para cultivar relaciones amistosas, incluidos el agrado, la reciprocidad y las alianzas. La segunda categoría son los principios que reducen la incertidumbre y facilitan el cumplimiento por parte de las personas, incluidos el principio de autoridad y el principio de identidad social. La tercera categoría son los principios utilizados para motivar la acción, incluido el principio de coherencia del compromiso y el principio de escasez. Estos 3 tipos de principios están dirigidos a las diferentes etapas en las que liberamos influencia a la otra parte. Al tomar acciones de acuerdo con estas etapas, podemos mover paso a paso la influencia del nivel de relación al nivel de información y luego al nivel de información. El nivel práctico. Cuando acabamos de explicar, primero hablamos de por qué estos principios pueden promover la realización de la influencia desde la perspectiva del emisor de la influencia, luego hablamos de cómo protegerse o romper estos principios desde la perspectiva del receptor de la influencia. Porque cada uno de estos principios es un arma de doble filo, que no solo puede ayudarnos a influir en los demás, sino que también nos permite ser influenciados por los demás sin saberlo. Por lo tanto, entendemos estos principios no solo para dominar el canal rápido para liberar influencia, sino también para estar más atentos y protegernos de ser explotados por personas con intenciones maliciosas.
Como libro más vendido, publicado por primera vez en 1984 y revisado y reeditado en 2021, este libro revela los principios psicológicos más fundamentales sobre por qué las personas están influenciadas por el mundo exterior y por qué obedecen inconscientemente. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?